Hola, hoy vamos a hablar sobre la comunicación y los tipos de comunicación. La comunicación es un proceso y los tipos de comunicación encontramos la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la escrita y la gráfica. Como veníamos diciendo, la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensaje, donde dos o más personas se relacionan para tratar de comprenderse e influirse. En la comunicación intervienen varios elementos que hacen que este proceso se facilite o se dificulte. Para poder tener una relación de comunicación fácil con las otras personas debemos tener una comunicación asertiva. Esta comunicación asertiva es una habilidad y debe hacerse de forma clara, honesta, directa y respetuosa y tratar de no perjudicar o herir a las otras personas. Vamos a hablar sobre los tipos de comunicación. Uno de los tipos de comunicación es la comunicación verbal. Esta comunicación es la que se utilizan signos lingüísticos en los mensajes. En la comunicación verbal existen varias etapas, las cuales son el mensaje, el código y el canal. Esta comunicación también se identifica como la comunicación oral, donde se establecen entre dos o más personas que tienen como medio de transmisión el habla y como código un idioma. Saber comunicarse verbalmente es tan importante que la mayoría de conflictos de las personas se encuentran en una mala comunicación. Saber comunicarse es elegir las palabras adecuadas y expresarlas con el tono y el gesto adecuado. La comunicación no verbal es todo aquel lenguaje que surge de nuestro cuerpo y que no depende de las palabras que decimos. El cuerpo puede transmitir un mensaje distinto al que comunicamos oralmente, ya que el discurso podemos prepararlo, pero el lenguaje corporal es más difícil de controlar, si no se sabe lo que significan ciertos gestos, posturas o comportamientos. Por eso, a la hora de transmitir correctamente un mensaje, debemos acompañar las palabras con una comunicación no verbal que se corresponda con la situación. Este lenguaje corporal se manifiesta en varios aspectos y debemos de tener en cuenta cómo controlar ese lenguaje y cómo interpretar el de nuestro interlocutor. La mirada es uno de los elementos clave en el lenguaje corporal. Por regla general, cuando una persona está escuchando atentamente, mira los ojos de la otra persona de forma continua. Distinto es el caso del que habla fijando la vista intensamente en el que nos puede estar escuchando. Esto resulta agresivo o intimidador, por eso debemos alternar el fijar la mirada sobre nuestro oyente y sobre todo sobre otros elementos del entorno. Los gestos de la cara también son importantes ya que pueden denotar el estado de ánimo de la persona. Un gesto cordial, incluso la sonrisa, predispone a la relajación de la situación y a que la comunicación sea más fluida. Todo lo contrario que un gesto serio que puede producir tensión o desconfianza. El lenguaje de las manos también es interpretable. Una mano relajada enfatiza el lenguaje verbal, mientras que los movimientos de las manos pueden ser síntomas de nerviosismo. De la misma manera, una postura corporal relajada indica un estado de ánimo tranquilo, mientras que si forzamos el cuerpo o nos inclinamos hacia el interlocutor, manifestaremos una actitud agresiva o negativa. El tono de voz y la dicción también es importante. Con la voz se puede persuadir, tranquilizar, ofrecer confianza, pero también ofender, preocupar, crear mal clima, etc. Debemos evitar expresarnos con monotonía, agresividad, desinterés o cansancio. El tono viene dado por la modulación más aguda o más grave, por la velocidad, la entonación, el ritmo o las pausas. Al final, el cuerpo se expresa y emite señales sobre cómo decimos las cosas y no tanto sobre lo que decimos. Por eso, el mensaje oral debe ir acompañado de un mensaje corporal acorde con lo que queremos transmitir. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o cualquier otro código escrito. Dentro de sus características encontramos que no es una comunicación simultánea, permanece en el tiempo, se deben respetar mucho las reglas de gramática y ortografía y no hay un impedimento en las distancias para este tipo de comunicación. Dentro de estos tipos encontramos los folletos o volantes, las cartas, los emails, diarios y revistas, los libros e internet con sus variantes, ejemplo, las redes sociales.
Dentro de sus elementos encontramos la estructura, que significa la forma en que se organizan las palabras para construir párrafos. El estilo es la forma como se escriben estas palabras o grafemas, y el contenido ya es lo que se quiere comunicar. Dentro de sus ventajas está permitir la organización, es decir, se pueden reglamentar leyes y códigos, fomentan mucho la reflexión y disminuyen la distorsión. Mi nombre es Lady Cristina Spitia y les voy a hablar de la comunicación gráfica. Se entiende por comunicación gráfica que es todo tipo de publicidad, mensaje o propaganda que se transmite a través de imágenes. También todo tipo de mensajes que se dan por la expresión corporal, los gestos, las miradas, la posición del cuerpo. Los mayores ejemplos que podemos encontrar en la comunicación gráfica son los libros, los carteles, el arte urbano, los panfletos y los diarios. Cabe destacar que el arte y el cine mudo y las esculturas también hacen parte de este tipo de comunicación.